Lo que vamos a ver ahora, en realidad esta charla, es parte de un seminario que se llama el Seminario Discovery. Este seminario fue hecho, ¿cuánto tiempo tenemos? Que vos quieras. Hasta las 2:15 minutos. Ah, no, perfecto. Entonces hasta las 11 podemos ir. Muy bien. Ok. Este seminario, ¿ustedes saben cuál es el libro en el cual todo el judaísmo se basa? La Torá. En la Torá, ¿verdad? Todo el libro está basado en la Torá. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que teníamos que hacer es demostrar que la Torá es de origen divino y que no fue un invento de los hombres o una idea de hombres revolucionarios y sabios, sino que realmente la Torá proviene de Dios. ¿Cómo lo hicieron esto? Hagamos un juego. ¿Quieren? Imagínense que nosotros somos parte del Gabinete de Seguridad de Israel. ¿Bien? Ustedes son Gabinete de Seguridad, Ministro de Defensa, Jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea. ¿Ok? Muy bien. Nos reunimos de emergencia porque hay realmente una situación grave en el país. Recibimos un informe del servicio secreto, el Mossad de Israel. Un espía nuestro está en Irán, nos manda un informe, alerta y muy alarmante. Los iraníes tienen un misil nuclear ya armado y está apuntando hacia Israel. Nos da las coordenadas exactas, dónde está ese misil, dónde lo tienen. ¿Qué hacemos? Ustedes saben que históricamente esto no fue un juego, no pasó una vez, sino ya van 2 veces. Por ejemplo, en el año 80 Israel bombardeó y destruyó el reactor nuclear que estaba construyendo Irak. 81. Muy bien, 81. Y hace no muchos años, hasta no hace mucho tiempo también bombardeó un reactor nuclear que estaba construyendo Siria, que no se sabe quién lo bombardeó, pero explotó. Y después ya Israel aportó pruebas de que era un reactor nuclear, porque ellos decían que no, que estaban construyendo una represa de electricidad. Israel aportó pruebas de que era un reactor nuclear. ¿Está bien? Y ahora tenemos esta información. ¿Qué hacemos? Ustedes son el Gabinete de Seguridad, la seguridad del Estado de Israel está en peligro. ¿Qué hacemos? Verificamos que es cierta la información. Ella dice, directamente mandamos los aviones. Muy bien. Pero acá tenemos, gracias a Dios, una persona entendida. Dice, antes de mandar los aviones, lo primero que tenemos que hacer es verificar la información. Pero es un informe nuestro, de un agente del Mossad nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta verificarlo? ¿Qué puede pasar con nuestro agente? No nos va a mentir, pero ¿qué pudo haber pasado? Puedo equivocado. Que se confundió, le pareció ver ahí un cohete, ¿qué cohete? No, estaban construyendo, no sé, para perforar y buscar petróleo, y una máquina así pensó que era un misil y tal, ¿no? O qué pudo haber pasado, sino también le hicieron mandar información que lo atraparon y lo están obligando a transmitir, pero nos van a dar las coordenadas donde está el misil. O sea que en vez de un misil ahí, en esas coordenadas que hay, en la escuela, pero ellos van a querer que comparemos un hospital. ¿Por qué? Porque no quieren que Para que lean mañana, imagínense mañana los titulares del mundo eso sería. Claro, los titulares mañana del diario, un segundito, Clarín, y todo eso, ejército hebreo, ejército judío, ¿bien? Todo el mundo son los culpables. Ejército judío ataca una escuela, muestra a la gente ahí muerta. Esto justifica ahora
un ataque contra Israel. Y a lo mejor toda una alianza, porque atacaron sin ninguna agresión y una escuela, un hospital, esa magia. ¿Cómo sale ahora, vieron? Un Sí, tanque sí, contra sí. un cuchillo, le disparan porque tiene un cuchillo. Pero bueno. Lo que pasa que alrededor de cada de estas estaciones nucleares que ellos tienen más o menos viviendo una cantidad inconmensurable de Gente personas. inocente, sí, bueno, está bien, pero Familia. estamos analizando aún el caso que sea mentira para que. Claro. Entonces, por eso tenemos que, como bien dijo, Que verificar. verificar la información, porque puede ser lo que se confundió o que lo atraparon y lo están obligando a transmitir. El Mossad tiene un sistema para reconocer en la década del 90 si un informe era verdadero o falso. Y contaba de 3 pasos. El primer paso era verificar el historial de este espía. Veámoslo en otras misiones que lo mandamos. Si de verdad los informes que nos pasó fueron fidedignos o si el tipo de Irak también lo mandamos a ver, también nos trajo esta historia de que estaban haciendo un misil en París, era la Torre Eiffel, ve cualquier cosa. ¿Está bien? Veamos de verdad el historial de, o no, al contrario. Mire, ¿quieren un ejemplo? ¿Se acuerdan de Ariel Sharon? Ariel Sharon. Sí. Ariel Sharon, cuando fue la guerra de los 6 días, resulta que él era comandante de la parte sur. El ejército de Israel tenía el comandante jefe del ejército, y después el ejército dividido en 3: norte, centro y sur. ¿Está bien? Y cada quien está el comandante del norte, de la parte norte, el comandante de la parte centro, el comandante de la parte sur. Alex Sharon era el comandante de la parte sur, que era Egipto. ¿Está bien? Cuando ustedes saben, atacan en junio, 5 de junio, atacan Israel. Egipto por el sur, Siria, Jordania y Líbano al mismo tiempo. O sea, esta es la que borramos, ¿no? Sí. Esto es Israel, acá está Israel, Egipto está atacando por acá, Jordania está atacando por acá, Siria y Líbano por acá. Un ataque masivo contra Israel. ¿Bien? Entonces, Sharon es enviado inmediatamente, está en la península de Sinaí. ¿Bien? La península de Sinaí. Es enviado para que trate de retener un poco a los tanques egipcios, porque dentro del acuerdo de paz que se había llegado es que la península de Sinaí era una zona desmilitarizada. ¿Está bien? Entonces, en el momento que los egipcios cruzan el canal de Suez y entran por la península de Sinaí camino a Tel Aviv, lo mandan a Sharon a que intercepta los tanques. Sharon contaba con la columna egipcia, eran 300 tanques camino a Tel Aviv. Ya estaban más de la mitad de la península de Sinaí, se habían atravesado, le faltaban 6 horas para estar en Tel Aviv a los tanques egipcios. 300 tanques egipcios, Sharon tiene que seguir a detenerlos con ¿cuántos tanques? 19 tanques. ¿Está bien? 19 tanques es lo que tiene Sharon. ¿Qué es lo que hace Ariel Sharon? Le habían dado la orden de que él se posicione en cierto lugar dentro de la península de Sinaí antes de entrar al territorio israelí, que ponga sus tanques en forma de abanico, que ponen así en una colina, y que apenas empiezan a venir la columna de tanques egipcios, que empieza a bombardearlos. Obviamente 19 tanques contra 300, es verdad que los van a retener un poco, pero es cuestión de horas hasta que los 19 tanques quedan completamente destruidos. ¿Está bien? Es tiempo, nada más, hasta que se pueda organizar en Tel Aviv o ayuda internacional para un cese el fuego. Muy bien, resulta que los tanques egipcios siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando. Y dice, pero Ariel Sharon ya tenía que haberlos detenido, donde los pusimos. ¿Dónde está Ariel Sharon? No contesta. ¿Qué es lo que hace Ariel Sharon? En vez de ponerse, como le dijeron acá, y ponerse en formación de abanico, pinta los tanques israelíes de color egipcio y le pone la bandera de egipcio. ¿Qué? Ni le dice nada a la fuerza aérea israelí.
Y en vez de formarse acá para detenernos, sigue en columna y viene por acá y atraviesa la península de Sinaí. Y se cruza con los tanques egipcios. Los egipcios los saludan porque ven que los tanques egipcios con los de la que debe ser que vuelven por más municiones o reabastecerse. Ya no sigue. La fuerza aérea israelí lo ataca. Perdió un tanque. La misma fuerza israelí destruyó un tanque de Sharon. Porque ni siquiera avisó. ¿Y qué hace? Llega al canal de Suez, atraviesa el canal de Suez. Obviamente son tanques egipcios, ¿quién lo va a detener? Se pone alrededor del Cairo, ahí sí se forma en posición de abanico que empieza a bombardear el Cairo, con 18 tanques. Los egipcios, ahí inmediatamente, ponen la bandera israelí en los tanques y empieza a bombardearlos. Los egipcios están bombardeando el Cairo. Vengan a defender el Cairo. ¿Qué están haciendo ustedes ahí entrando ya al territorio israelí cuando están bombardeando el Cairo? ¿Qué me importa Tel Aviv? Vengan a defender el Cairo. Y ahí, inmediatamente, todos esos tanques que estaban ahí pegan la vuelta a los 300 tanques y vuelven a ir para atrás. Sharon, otra vez, la pegan la vuelta, pone la bandera egipcia y se lo vuelve a cruzar y se va para allá. ¿Está bien? Eso es lo que salvó en la parte sur, en la guerra de los 6 días. Pero obviamente Sharon desobedeció una orden expresa del comandante en jefe del ejército. Disculpa, puede ser que era cuestión de que había un puente estrecho donde también se le dificultaba el paso a los tanques egipcios. Sí. Ese lo pasó y después lo bombardeó. Entonces los tanques egipcios después ya no pudieron volar, no volvían. Muy bien. En la guerra de los 6 días el comandante jefe era Moshe Dayan. Entonces, ahora tenemos a la persona como Ariel Sharon, ¿bien? Que ya vimos lo que vale este tipo, aunque desobedezca, dale crédito. El tipo sabe lo que es. Entonces, estudiar la historia de esta persona a lo mejor es muy bueno, dale crédito, sabe lo que hace. Si él te dice que es carnaval, apretar el pomo porque es carnaval, ¿bien? No te fijes en el calendario. Si él lo dice, así es. Muy bien. Ok. Entonces, analizar el historial. 2. Ver no nada más lo que él me dice, sino recopilar información externa. Él está diciendo que en tal lugar la emisión nuclear, Bueno, hablemos con otras agencias de espías de países aliados nuestros, a la CIA, a los ingleses. Los espías de ustedes están viendo algo en tal y tal lugar, tienen información especial en tal. A ver qué es lo que dicen ellos. Nuestros propios satélites espías, ponerlos a tal lugar, sacar la fotografía, a ver qué pasa ahí. ¿Qué está pasando? ¿Es verdad o no es verdad? O sea, información externa, no lo que él me dice, sino recopilar de otros lados información, a ver si es tal como lo está diciendo o no. Y el tercer punto es, todos los espías les enseñamos a transmitir con un cierto código, para que en caso de que hayan sido atrapados por el enemigo, puedan transmitir sin que el enemigo se dé cuenta, pero nosotros nos damos cuenta de que algo pasó ahí. Supónganse, nosotros le enseñamos de que cuando él está transmitiendo en forma normal y escribe un mensaje, y cuando escribe la letra I, no le ponga el puntito. Pero si está transmitiendo bajo presión, cuando escribe la I, le ponga el puntito. ¿Está bien? El enemigo, cuando va a estar viendo que él escribe la I con el puntito, va a sospechar, si la I lleva punto, ¿está bien? Pero nosotros ya sabemos. Acá pasó algo. ¿Ok? Entonces me doy cuenta que está transmitiendo bajo presión, este informe no es tan fidedigno. Muy bien. Si el Mossad tenía estos 3 puntos corroborados, daba por fidedigno el mensaje y tomaba las medidas que hacían falta. Nosotros vamos a someter la Torá a este mismo sistema de verificación, para ver si pudo haber sido escrita por un ser humano o no. ¿Está bien? Nosotros vamos a avanzar ahora con una clase que se llama control, que tiene que ver con esto de el historial de este espía. ¿Está bien? Esta clase se llama control. Y ustedes saben que en la Torá muchas veces algunos ven que también hay cosas muy interesantes, muchos valores,
como cuentos, historias que nos cuentan otra vez. Uno dice, ¿esto para qué? ¿Para qué me cuenten la historia o esto que pasó? Nuestros sabios nos enseñan que Maaseabot Siman Labanim. Quiere decir, muchas de las cosas que le ocurrieron a nuestros patriarcas es como una señal de cosas en el futuro que les va a ocurrir a sus descendientes, al pueblo de Israel. Vamos a centrarnos en un punto. Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos, hijos de Isaac y Rebeca, que pelean, 3 veces pelean. La primera vez, Isaac quiere matar a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob le quitó las bendiciones. La segunda, antes de que muera Isaac. La segunda, Esaú, cuando Jacob vuelve a la tierra de Israel, después de que tuvo que estar, ¿se acuerdan? Con Labán, que lo engañó, con Lea y con Rachel, después estuvo ahí casi 20 años. Cuando vuelve otra vez a la tierra de Israel, Esaú sale en su encuentro con 400 guerreros para luchar contra él. No pudo contra él. De vuelta, Jacob volvió. Y la tercera vez es cuando ya Jacob murió. Y lo van a enterrar. ¿Dónde lo se van a enterrar? En la cueva de Macpelá, en Meharata Macpelá, en Hebrón, donde está enterrado ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora que está enterrado Jacob, además está enterrado ahí Sara, Rivka y Lea. Es muy importante, Jacob quiere ser enterrado ahí. Esaú entonces sale a su encuentro y yo lo quería impedir. ¿Por qué? ¿Qué le muere? ¿Por qué Esaú no va a querer que Jacob sea enterrado ahí? Resulta que Esaú sabe muy bien. Fíjense que las 3 veces que van a luchar tienen que ver con la tierra de Israel. En las bendiciones es cuando le va a dar. Dios a Abraham le promete descendencia numerosa, la tierra de Israel, y que va a ser un pueblo que en él se van a bendecir todas las naciones. Entonces, le va a dar esta vez acá, le va a estar dando la tierra de Israel. La quiere para él. Por eso cuando está por entrar otra vez, no lo quiere dejar entrar, esto es mío. Y cuando muere, él no quiere que Jacob sea enterrado en la Meharata Macpelá. ¿Por qué? Porque si Jacob es enterrado ahí, se ve que es el que continúa. Abraham, Isaac, Jacob. No, yo voy a enterrado ahí, no vos. Se lo quiere impedir y nuevamente ahí no lo logra. Jacob es enterrado ahí. Muy bien. Como dijimos, el factor común, la tierra de Israel. Isaac, en las bendiciones le otorga a Jacob la tierra de Israel, cuando quiere volver y cuando va a ser enterrado, primero le quiere permitir eso. Muy bien, veamos ahora en el futuro, con los descendientes de Jacob y Esaú. Cuando el pueblo de Israel por fin sale de la tierra de Egipto, ¿rumbo a dónde? A la tierra prometida. ¿Quién es el primer pueblo que sale a su encuentro y lo quiere atacar? Sin ningún motivo. No pasaban por su territorio, no era una amenaza para ellos, no los atacaron, nada. De pronto vienen por atrás, los atacan Amalek. ¿Quién es Amalek? Es el nieto de Esaú. Si ustedes lo ven en la Torá van a ver qué figura. Cuando dice las genealogías, Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz, y Elifaz tuvo a Amalek, o sea, es el nieto. Creo que a veces los abuelos le dedican mucho tiempo a su nieto. A lo mejor maman, probablemente Amalek mamó todo ese odio de Esaú hacia Jacob. Por eso cuando ahora va a salir Israel, Amalek, que tiene todo ese odio hacia el pueblo de Israel, sale a su encuentro para destruirlo. ¿Bien? Cuando están camino a la tierra de Israel. ¿Lo logran o no lo logran? No lo logran. ¿Está bien? Moshe, el pueblo de Israel, lo ven. ¿Está bien? La segunda vez, ustedes saben cuando se destruyó el segundo templo, el pueblo fue llevado al exilio a Babilonia. Justo antes de que el pueblo vuelva, otra vez hubo uno que surgió y quiere matar a todo el pueblo de Israel. No dejar ni a uno solo con vida. ¿Por qué? Porque Mordecai no se quiso posternar ante él. ¿Está bien? Se llamaba Amán. ¿Está bien? La fiesta de Purim. ¿Cómo sabemos que Amán era descendiente también de Amalek? En el libro de Shmuel, dice así: tráiganme a Agag,
el rey de Amalek. Así está escrito en el libro de Shmuel 1, capítulo 15. Y cuando nos va a relatar quién es esta persona, Amán, que lo vemos en la Megillat Esther, nos dice, el rey Ahasverós promovió a Amán, el hijo de Amidatá, el Agagí. O sea, del mismo pueblo. ¿Ven? Descendiente de acá. O sea, Amán desciende de Amalek. ¿Ven como que ese odio sigue? Esaú 3 veces luchó con Israel antes de que entre a la tierra, con Jacob antes de por la tierra de Israel. Acá vemos los descendientes de Esaú luchan contra los descendientes de Jacob cada vez que están por entrar a la tierra de Israel. La primera, cuando van a entrar, salen de Egipto para entrar a la tierra de Israel. La segunda, cuando van a volver luego del exilio, también un descendiente de Esaú quiere destruir todo el pueblo de Israel. ¿Está bien? Muy bien. Miren lo que dice. En la historia de la humanidad, Amalek simboliza principalmente mal entre las naciones. Y siempre se ha levantado para destruir a Israel cuando el momento de la redención es inminente. Pero su final será la aniquilación externa, ya que el mal y todos aquellos que enarbolan sus valores están destinados a la no existencia. Esto lo dijo el Rab Tzadok HaKohen, que vivió en el año 1823 a 1900. ¿Ven? Ni llegó a la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Pero dijo así, que cada vez que la redención del pueblo de Israel de volver a su tierra es inminente, ahí surge Amalek y lo quiere destruir. La primera vez cuando salen de Egipto, y la segunda vez cuando van a volver después del exilio, y la tercera cuando va a ser ahora, ¿no? El Estado de Israel. Muy bien, pero veamos un poquitito más. La Megillat Esther. La Megillat Esther dice algo muy interesante. Dice así. A ver, acá se ve más grande. Sí. Dice, y Esther, luego de que por fin lo matan a Amán, lo cuelgan en la horca, ¿se acuerdan la historia de Purim? Los judíos golpearon a todos los enemigos con la espada y con una gran matanza y desgracia hicieron lo que hicieron con los que los odiaban. Y en Shushan, la capital, los judíos mataron a 500 hombres, incluyendo a quién? Estos 10, los 10 hijos de Amán, hijo de Amidatá, el opresor de los judíos. Ya los mataron, ¿verdad? Acaba de decirnos que los mataron. Santiago Estefano. Ahora, el rey le habla a la reina Esther y le dice, ¿cuál es tu petición ahora? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Y será cumplida. Y Esther le contesta. Miren lo que va a decir la reina Esther. El rey está diciendo, hasta la mitad del reino te doy. ¿Qué querés? ¿Qué dice Esther? Si le place al rey, que le permita a los judíos de Shushan mañana hacer lo que hicieron hoy y permitir que los hijos de Amán, los 10 hijos de Amán, sean colgados en la horca. Acaba de decir que fueron colgados. Los 10 hijos de Amán fueron colgados. Acá está. Los mataron entonces. Y Esther que les dice que mañana los judíos puedan matar, colgar a los 10 hijos de Amán. Pero si ya lo hizo, ¿qué está pidiendo otra vez lo mismo? Perdés, viene nada más que atrás de deseo, está pidiendo lo mismo. Sin embargo, es como vieron, explota la lámpara porque viene el genio y le dice a uno, este camino con todo barro que pasa. Le da suera. Sale el genio y le dice a un hombre, no, por este hombre estaba deprimido, se había peleado con su señora, deprimido por encontró ahí la lámpara en California, en las playas, la flota sale el genio. Bueno, un genio medio malhumorado. Le dice, bueno, pedí un deseo, te lo voy a conseguir, conceder. Y este hombre la dice, la verdad que no sé, estoy tan mal con mi señora, que peleamos, discutimos, ella dice que yo nunca la entiendo, la verdad que me gustaría eso, me dé la capacidad que lo poder entenderla.
entenderá mi esposa, qué es lo que quiere, qué es lo que... Es genio que se está armando. ¿Te crees que es esto? Que yo te voy a enseñar ahora cómo tener a tu mujer. Por favor, pedí un deseo rápido. Bueno. La verdad que siempre quise conocer Hawái, pero me da miedo las alturas, el avión, yo no me subo al avión. Entonces, podrías construir un puente que vaya hasta Hawái, se voy con el auto. Dice, pero vos sabés lo que es construir un puente hasta Hawái y con eso las bases que hay que hacer para sostener ese puente. Vos estás loco, ¿qué es lo que querés? Bueno, te pido deseos, decime uno de dos. Dice, como genio dice, ¿me pediste entender a tu esposa o al puente? Decime, ¿el puente lo querés de 2 carriles o uno solo? Bueno, volvamos a... Esther le está pidiendo, ¿qué está queriendo decir Esther? ¿Quién entiende lo que está diciendo el rey? El marido está diciendo, pide lo que quieras. Hasta la mitad del reino te concedo, y Esther le pide algo que ya pasó. O sea, simbólicamente. O es como para el futuro, para que nunca más No, haya... para entender, nunca más haya... hablando espiritualmente, que nadie vuelva a Creo que pensar de esa forma. el genio ya nos consiguió Que nadie vuelva a pensar de Mirá, esa forma, que no ya estás empezando a entender un poco. Pero espera, no te adelantes, ahora vuelvo. Si vemos, aquí están los 10 hijos de Amán. Los 10 hijos de Amán. Si prestan atención, hay algunas letras que están un poquitito distintas. Creo que ahora tengo otra diapositiva acá. Las más estiradas, las coronitas. No, las que están más Ah, estiradas. ok. Las que están alargadas. Ahí está, miren. Hay algunas letras, si prestan atención, están un poquitito distintas de las demás. ¿Ven? Hay una más chiquitita, ¿ven ahí? Sí. Como una K Hay una Shin y una K. y una Zain, bien chiquitita, ¿la ven? Están de distintos tamaños. Y además hay una Dav más grande, ¿ven? Sí. Así está escrito, ustedes tuvieron a visitar un Sofera, ¿no es cierto? Sí. Así se escribe año tras año, milenio tras milenio. Así se escribe siempre la Mega de Esther. ¿Por qué? No importa, pero se escribe. Miren lo que dice el Midrash Rabbah, un libro que fue escrito hace más de 200 años. El Rabí Yudí y Rabí Leví dijeron el nombre de Rabí Yohanan, de Talmud. Cada vez que en la Megilá de Esther se usa la frase el rey Ahasuerus, se refiere al rey Ahasuerus. Oh. Pero cuando usa solo la palabra rey, tiene un doble sentido. A veces se puede estar refiriendo a Dios o a veces a Ahasuerus. Ustedes saben que el nombre de Dios en la Megilá no aparece ni una sola vez. ¿Está bien? Pero dice, cuando dice solamente la palabra rey, ahí puede estar refiriéndose también a Dios. ¿Está bien? Muy bien. El segundo templo fue destruido por los romanos y todo el pueblo usaron una diáspora. Antes de regresar al tierra de Israel, nuevamente alguien quiere aniquilar al pueblo de Israel. Y en Tehilim, hoy leyeron Tehilim, ¿cierto? En el 140 dice así: Dios no cumpla los deseos del hombre malvado y no le permitas expandir su maldad, pues él se levantará sobre otros. Y dice así, en la Gemara del Talmud, el tomo Megilá, dice, Rabbi Yitzhak dijo, explicando este versículo. ¿Qué quiere decir el versículo que dice, Dios no cumpla los deseos del hombre malvado y no le permitas expandir su maldad, pues él se levantará sobre otros? Jacob, nuestro patriarca, le dijo a Dios, Dios no cumpla los deseos del hombre malvado. ¿Quién es este hombre malvado? Esaú. Y no le permitas expandir su maldad, pues se levantará sobre otros. Esto se refiere a Germania de Edom, porque si avanzan pueden destruir todo el mundo. El Talmud fue escrito en el año 400, 500 de la era común. Hermana de Rashi, un gran comentarista del Talmud, vivió en el año 1100. Explica Germania en la Gemara Megilá. Germania es el nombre de una monarquía del reino de Edom. Acá hay que leer en el año 700, Germania. ¿Qué es eso? Germania. ¿Ok? Muy bien. En la Gemara también explica, este rabbi vivió en el año 1700. Esto se refiere a Germania, nuestro Ashkenaz.
sea, Alemania. ¿Bien? En el año 1700, no había ni vestigio del partido nazi. Muy bien. Más todavía. Rav Tzvi Kupchitz, el nieto de Rabbi Haim, contó que cuando el Kaiser de Alemania visitó Jerusalén en el año 1898, todavía ni siquiera la Primera Guerra Mundial, toda la ciudad salió a recibirlo. Uno por curiosidad, otro para poder bendecir en nombre de Dios, ver a una persona tan poderosa. Rabbi Haim, sin embargo, no salió. Rabbi Haim dijo que él no salió a recitar esa bendición porque había escuchado de su rabino, el rabbi Yoshua Levi Diskin, que el Gaón de Vilna dijo que la nación alemana era la semilla de los descendientes de Amalek y tenían todas las características de Amalek. Eternamente eran amables, externamente eran amables y amistosos, pero guardaban un profundo y amargo odio por los judíos. Esto está escrito en el año 1898. Perdón, eso lo deducía, Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está bien? En la Gemara, ya lo decía, Rabbi Hamá bar Hanina dijo, hay 300 príncipes, esto está en el Talmud, en el año 400, hay 300 príncipes coronados en Germania de Edom. Germania, como dijo Rashi, es el nombre de la monarquía del reino de Saba. Así está en el Talmud. Ahora voy a la enciclopedia de Lübeck. Esto es en historia común. La desintegración política de Alemania tuvo consecuencias económicas radicales. 300 principados, ¿se acuerdan lo que dijimos recién? 300 príncipes. Y ciudades libres de efectiva autonomía económica con unas siguientes. Posteriormente, Alemania fue excluida del mercado internacional y no tuvo participación en la colonización europea de otros continentes, con su consecuente control sobre los recursos del mundo. Hasta Italia conquistó Libia, bueno, España, ni que hablar, América y todo eso, pero Alemania quedó excluida porque no era un reino, eran pequeños reinos. Pero recién al final de la Edad Media, época en que han emergido Gran Bretaña, Francia como naciones unificadas, Alemania todavía se mantenía como un mosaico de 300 estados individuales. ¿Está bien? La desintegración política de Alemania tiene efectos a muy largo plazo en la economía, 300 principados. Fíjense como también los historiadores hablan de que realmente Alemania tenía 300 príncipes, como el Talmud ya lo había dicho. Muy bien. Veamos qué cantaban la juventud hitleriana. Ahí no cantaban canciones, no sé, de Cristina o de cosas por el estilo, ¿está bien? De la cámpora, no, ahí cantaban: somos los jóvenes de Hitler colmados de dicha, no necesitamos de nuestra moral cristiana, nuestro líder, nuestro salvador, el papa y el rabino ya no estarán, queremos volver a ser paganos. ¿Por qué? No queremos la moral, el moralismo ni nada de eso. Miren lo que dice Hitler. Es verdad, somos bárbaros no de que somos geniales, sino de barbarie. Es un título honorable. Yo he liberado a la humanidad de las ataduras del alma, del degradante sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y moralidad. Los judíos han causado dos heridas en la humanidad: la circuncisión en su cuerpo y la conciencia en su alma. Esos son inventos judíos. La guerra por el dominio del mundo sería peleada enteramente entre nosotros, los alemanes, y los judíos. Todo lo demás es fachada e ilusión. Una de las cosas que no se explica al final de la guerra, cuando el ejército rojo ya está en las puertas de Berlín, ¿por qué Hitler no mandó todos sus tanques y sus trenes a mandar a sus soldados contra ahí? En vez de eso, ¿qué hizo? Mandó todos los trenes para mandar más judíos a los crematorios, más rápido. Pero es lo que quería la tuya por los judíos. Todo lo demás era más fachada para él. ¿Está bien? Muy bien. Juicio de Nuremberg. The New York Times, porque Clarín miente. En total, muy bien. ¿Cuántos fueron los sentenciados? 11.
los condenados. Goering termina con su vida envenenándose. 10 oficiales más fueron colgados en Nuremberg por crímenes de guerra. Hombre entrando a su horca dice plegaria por Alemania. Hitler siempre tuvo un odio excesivo por el libro de Esther. ¿Qué tiene que ver esto? Y la festividad de Purim. A menos que Alemania salga victoriosa, proclamó, la judería podrá celebrar la destrucción de Europa con un triunfante segundo festival de Purim. ¿Qué tiene que ver? Cuando Hitler invadió Polonia en 1939, prohibió la lectura del libro de Esther y ordenó cerrar todas las sinagogas y prohibió los festejos de Purim. En 1942, en un pueblo de Polonia ocupado por los nazis, 10 judíos fueron colgados por oficiales de las SS en una sádica representación del libro de Esther. Con la invasión nazi a Hungría en 1942, los más altos oficiales militares alemanes decidieron que la prioridad era utilizar los trenes, lo que dije recién, los trenes para el transporte de tropas y elementos vitales para el frente de batalla. Aunque los demás presionaban a Hitler para que envíe los soldados al frente con los trenes. Pero Hitler, ignorando estas advertencias, ordenó utilizar los trenes para la deportación de cientos de miles de judíos de Hungría hacia los campos de exterminio en masa. Los historiadores reconocieron esta decisión como uno de los factores claves en el debilitamiento de los esfuerzos alemanes en la guerra de Hitler. Hitler, parece ser, consideró más importante la deportación de judíos hacia el exterminio que ganar la guerra. Muy bien. Crítica, esto ya lo conocemos, ¿verdad? Era la crónica de aquella época. Año 34 del diario, octubre 16 de 1946. Vamos a ver lo que dice crónica. A ver dónde está. Dice octubre 15 De 1946. Sí. Muy bien. Número 11, 5. Yo no había 2 pesos puede ser. Miren. Yo desde acá ya no veo. Papá. Hazme la prisión. Ah, miren. Este conservó su altanera Crítica. Y ahora es lo que dice las últimas palabras. Kate conservó su altanera revancha. Sus últimas palabras. Y así dijo el oficial. Y ahora esto está en manos de Dios. Desde el cadalso, Streicher miró con ojos cargados de odio a las autoridades aliadas y a los 8 corresponsales que representaban la prensa mundial y que se encontraban junto a la pared. Detrás de las pequeñas mesas, y entonces gritó: Purim Fest 1946. El periodista, mira más que un periodista que sabe. Entre Purim es la fiesta judía que se celebra en el mes de septiembre. Está bien. Menos mal que tenemos que nos explica. Es en marzo. Kippur es en septiembre. Tiene que ver con Purim. Pero él explica que es en septiembre. Tiene que ver este tipo gritando en octubre Purim Fest. ¿Qué tiene que ver? Nada. Por eso se busca una explicación. Es la fiesta de los judíos que fallecen hace un mes, esto que hacen, no sé, los judíos de Día de Perdón, no sé qué. Bueno, hasta aquí nuestro video periodista. Los que no saben, no saben. Bueno, por lo menos lo explicó. Sí. Ok, muy bien. Más todavía. Otro, este creo que era la nación. Y ahora esto está en manos de Dios, de cadáver, Otro es Purim Fest 1946, Purim, la fiesta judía que se celebra en el mes de septiembre. ¿Está bien? Muy bien. Este es Streicher. Por lo menos, ¿ven? Este es un diario americano, creo. Y ahora voy a donde Dios les habló respectivo a la hora que editó Purim Fest 1946. Y listo, no dijo más nada, tipo, si no sabe, por lo menos no dice nada. ¿Está bien? Bien, acá tenemos el juicio de Nuremberg. Debieron haber sido 11, pero al final Göring se suicidó, envenenándose. Los oficiales de prisión determinaron que ninguna otra víctima más se les iba a escapar.
a los 90 minutos, las primeras horas del día 10 de octubre, siguieron uno detrás del otro la otra. Muy bien. El juicio culminó, el juicio de Nuremberg culminó, pero la sentencia fue propuesta muchas veces por apelaciones de amnistía, pidiendo amnistía, ¿cómo se llama? Que los perdonen, que están arrepentidos, que no lo van a volver a hacer más. No van a volver a matar más 6 millones de personas. Y... Finalmente, después del nuevo año judío, la sentencia se pronunció como muerte en la horca. Ya no se utilizaba más el tiempo de muerte. Obvio, la silla eléctrica, fusilamiento, muerte en la horca. Fíjense. El 16 de octubre de 1946, en Oshana Rabbah fueron ejecutados. Fíjense lo que dice el Zohar. El séptimo día de la fiesta de Sukkot, que es cuando se hace Oshana Rabbah, que se cambia toda la noche, el juicio de las naciones del mundo culmina. Las sentencias son enviadas de la residencia del rey, los juicios son ejecutados en ese día. El Zohar está atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Otro, en el mismo Zohar. Y cuando el sexto milenio, representado por la Vav del nombre de Dios, la Vav es la sexta letra del abecedario, esté por comenzar, entonces la Hei final del nombre de Dios se elevará del polvo del exilio. Eso de Zohar no se entendía nada. Volvamos a lo nuestro. Acá tienen una copia de una Megilá muy antigua, en 1200. ¿Ven que tenemos las letras chiquititas, tal como las vimos en las Megilot de hoy en día? ¿Qué significan? En hebreo, ustedes saben que las letras tienen un valor numérico también. A lo mejor lo que usted estaba diciendo, que el día de mañana los judíos puedan colgar otra vez a los 10 hijos de Amán, no se está refiriendo a los 10 hijos de Amán. El día de mañana, no es mañana, hoy que domingo, mañana lunes, el día de mañana, que puedan volver a colgar a los 10 hijos de Amán. ¿Está bien? Es lo que está diciendo Esther. ¿Cuándo? Miren, veamos las letras, a ver, ¿qué acá? Del calendario, dijimos que estas son las 3 que estaban chiquititas. Voy a marcarlas. Tav, Shin, Zain. Y una Vav grande. Muy bien. Ahí tenemos las letras. En hebreo, ¿ustedes saben cómo se escribe el año en hebreo hoy en día? ¿Qué año estamos? En hebreo, ¿cómo se escribe? El 5776. ¿Cómo se escribe en hebreo? Si se fijan, van a ver que se escribe así. Ta, Shin, Ain, Ba. ¿Por qué? Ahora van a entender por qué. Cada letra tiene un valor numérico. ¿Ven? La Aleph, 1. La B, 2. Gimel, 3. ¿Está bien? No había números antes. Cuando ya llegan al 100, ¿ven? 100. La Resh no es 101, es 200. La Shin, 300. La Tav, 400. Y cuando quiero escribir 500, ¿qué hago? Sumo la Tav con la Kaf. Ya son 500. Entonces acá, fíjense, ¿qué tengo? Tav que vale 300, ¿no es cierto? Perdón, 400. 400. La Shin, 300. La Ain está acá. La Ain, 70. Y la Vav, 6. La sexta, 6. Sumamos. ¿Cuánto da esto? 756. Al revés. Y los 5000, lo voy a poner varias veces atrás, pero se hace así, se escribe una Hei grande. Hei, 5 milenios, ¿ven? 5000. Así se escribe, fíjense en el diario de Israel de hoy, cómo escribe la fecha de hebreo, se escribe así. Muy bien.
Dijimos que había estas letras, ¿se acuerdan? ¿Cuánto suman estas letras? Tenemos la Tav 400, la Shin 300 y la Zain 7. ¿Cuánto suma esto? 707. 707. Muy bien. Aparentemente es una fecha. ¿A qué fecha? Puede ser el año 707. Puede ser el año 1707. Puede ser el año 2707. Puede ser el año 3707. 4707. 5707. ¿Cómo sé cuál es? ¿Cómo puedo saber? Dijimos que había otra letra, ¿se acuerdan? Más grande. La Vav. ¿Qué número es Vav? 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. La sexta posibilidad. 5707. Año 5707. 5707. Muy bien. ¿Qué pasó este año? ¿Qué año es en el calendario nuestro? ¿Qué año es? ¿Cómo lo calculamos? Hagamos fácil. Mira. ¿Qué año estamos ahora? 2015. 2015. Menos ¿Es el año? ¿Qué año? 5.776. En realidad es 2015-2016, ¿cierto? Porque empezó desde septiembre hasta septiembre. ¿Está bien? Muy bien. 5.707. ¿Cuántos años menos hay? 69 años atrás. Entonces, 2015 o 16. ¿Bien? Menos 69, ¿cuánto me da? 1946. Son 1926. 1944. 1946. Hago un break para hacer la cuenta. Hago un break para hacer la cuenta. 1946. 1946. Saquen la calculadora y 46. Al término de la guerra. Ok, muy bien. 707, como dijimos recién, la sexta opción. El juicio de Nuremberg fue el 16 de octubre de 1946. Pero, fíjense una cosa. El año 5707, en realidad, es en el 47. Pero, ahí cambia justo Rosh Hashanah. Hoshana Rabbah cayó ese año el 24 de septiembre de 1946. ¿Está bien? Ahí tienen un calendario. ¿Ven? El año 5. ¿Ven cómo le digo que se escribe así la del hebreo? el cable. Sí, señor. El costado del televisor. Ahí aparece. ¿Sí? ¿Viste Guaporta? Sí. Ahí está. Ok. Muy bien. ¿Está bien? Miren. Esto es octubre de 1946. Tishrei Heshvan 5707. Hoshana Rabbah 16. Ese fue el día de... ¿Se acuerdan de la crítica? ¿Qué fecha era? 16 de octubre. ¿Se acuerdan lo que dijo el Zohar? El día de Hoshana Rabbah. Sí. Miren lo que dice acá. Hoshana Rabbah. Es este día. ¿Está bien? Ahí tenemos, ¿ven? El día
el mismo día que la cantidad de muertos en Shushan fue reportada al rey, el rey le dijo a la reina Esther, en Shushan, la capital, los judíos han matado y destruido, ¿cuál es tu deseo ahora? Quiero consultártelo. ¿Cuál es tu próxima petición? Quiero cumplirla. Entonces Esther respondió, si al rey le place, fíjense, dice, ¿qué dice? Si al rey le Al rey, no dice al rey Ahasverosh, al rey. al rey. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que a veces cuando dice el rey se puede estar refiriendo a quién? A Dios. Aparentemente Esther está pidiendo a Dios, no al rey Ahasverosh como nosotros creíamos. Si al rey le complace, permite a los judíos de Shushan hacer mañana como han hecho hoy y deja que sean colgados los 10 hijos de Amán. ¿Está bien? Fíjense también qué interesante. En Hoshana Rabbah, como dijimos, ven lo que dice el Zohar. El séptimo día de la fiesta de Sukkot, Hoshana Rabbah, el juicio de las naciones. Fíjense cómo lo llamó. El juicio de las naciones. Las sentencias son enviadas de la residencia del rey. Y el juicio, los juicios son ejecutados en ese mismo día. Ahora, fíjense qué interesante. Amán nos cuenta, la historia tenía 10 hijos, los 10 fueron colgados. Pero dice que tenía una hija. Y que esa hija se suicidó cuando vio lo que pasó con el papá. Ella, sin querer, ella pensó que era Mordejai, entonces le arrojó aguas sucias. Y cuando levanta la casa en la cara de su padre, ve que su padre ya ve que era su padre, y se arroja de la ventana y se muere. Se suicidó. O sea, Amán tenía 10 hijos y una hija que se suicidó. Esther dice el día de mañana que permite a los judíos volver a repetir esta historia. Los descendientes de Amalek. ¿Cuántos eran? En realidad eran 11 los jerarcas nazis. Pero uno se mató. Fíjense lo que yo encontré en Google. Fíjense, léanlo, búsquenlo ustedes. Hermann Göring era acusado de homosexual. ¿Está bien? Y fue el que se suicidó. Amán tenía una hija que se suicidó. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo, ¿ven? O más, ahí. Búsquenlo esto en Google, había firmado la orden de exterminio de los judíos, era además, se lo llamaban el gordo Göring, drogadicto y travesti. ¿Está bien? Claro, a él era que le gustaba. Muy bien. Fíjense entonces, el libro de Esther, que fue escrito hace más de 2000 años atrás, 2300 años atrás, con esas letras chiquititas que nosotros las repetimos, igual no sabían nuestros abuelos, a lo mejor antes de esto no sabían por qué se repetían esas letras chiquititas, y se cumplió al pie de la letra, en esa misma fecha, gracias a que el juicio por pedidos de amnistía se postergó hasta el día exacto que decía. Si hubiera sido 10 días antes no hubiera sido el año 5707, porque ya todavía no hubiera sido Rosh Hashanah, hubiera sido 5706. Y Hoshana Rabbah que justo Y Hoshana Rabbah que era ese día. Gracias a que tenemos crítica, porque si no, no me hubieran creído ustedes. ¿Sí? Y lo de Purim Fest. Y lo del Purim, ¿entienden por qué gritó Purim Fest? Que el otro pensó que era Kippur, pero de septiembre. ¿Entienden por qué? ¿Cómo lo relacionaron? Y cómo era exactamente las 3 mismas veces que Esaú luchó con Jacob antes de entrar a la tierra de Israel. ¿Qué pasó después del holocausto? El pueblo judío vuelve a la tierra de Israel. La tercera vez. Por eso justo antes de volver a entrar otra vez, quisieron impedirse y no lo lograron. ¿Bien? Esto es lo que me demuestra entonces que la historia está bajo el control de alguien, no es un capricho. Hay alguien que está controlando la historia y la está llevando para que salga al pie de la letra con lo que está escrito. Que no pudo haber sido escrito por una persona, porque si no, ¿cómo se le hubiera ocurrido decir esto en aquella época? Al Talmud, Germania de Edom. Les estoy citando obras que ustedes pueden encontrar en el Museo de Israel. A lo mejor acá tienen algunas de antes.
Gemarot de antes del año de 1900 a lo mejor, y van a ver que está escrito eso. Y todavía no está ni siquiera el partido nazi. Y la Gemara lo dice. Porque ustedes dicen, bueno, porque fue escrito en la Gemara que fue escrita ahora, que ya saben lo que pasó y ahora escribir y lo acomodás. No. Textos escritos de antes. ¿Y qué están esos textos? A lo mejor están en la biblioteca de uno de sus abuelos. ¿Está bien? O diarios que no tienen nada que ver con el judaísmo. ¿Y qué están diciendo esto? Ahora bien, nuestros abuelos probablemente no necesitaban de esto para creer si la Torá es verdadera o no. Pero nosotros, sí. Y gracias a vos, recién ahora esto salió a luz. Hace 70 años atrás, nadie hubiera entendido que era esto. Dice, ¿y ahora? 10 ahorcados. ¿Quién lo hubiera entendido? Nuestros abuelos a lo mejor no necesitaban esto para convencerse. Tenía mucha maná. Nosotros hoy necesitamos un poco más, una ayudita. Pero lo tenemos a veces. Una pregunta, Oliva. El valor numérico de las letras, ¿eso quién lo asignó? ¿O por qué es así? En la antigüedad los números, ¿sabés qué números son arábigos? ¿Está bien? En la época de, por ejemplo, en la Torá, cuando nos va a decir en qué día tiene que ser la fiesta de, por ejemplo, Pesaj. Es el 14 del mes de Nisan. Vas a ver que dice Yud Dalet Nisan. Yud Dalet, porque ahora donde estaba el cosito ese que utilizamos antes. Acá. La Yud 10, Dalet 4. ¿Ves cómo se da 14? Así se escribía en hebreo. ¿Vieron algunos lugares donde están las tablas de la ley? Y a veces dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet, primero, segundo, tercero, cuarto. No había números, los números son arábigos. Entonces, ¿cómo expresabas un número en hebreo? Con las letras. Cada letra tiene un padrón numérico. ¿Cuántas labores en Shabbat no se hacen? Lamet, Tet, Melajot. Lamet cuando son 30, Tet, 9. 39 labores prohibidas, dice la Mishnah. Lamet, no dice 30, Shloshim Beteisha, Lamet Tet. Tu Bishvat, ¿conocés la fiesta de Tu Bishvat? ¿Qué es Tu Bishvat? Tet, 9, Vav, 6, ¿cuánto suma? 15. Shvat, es el mes de Shvat. El 15 de Shvat. Tu Bishvat, ¿es el 15 de Shvat? Tisha B'Av. ¿Está bien? Muy bien. Ahora ese día también los nazis firmaron la solución final. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. También, el Tisha B'Av. Eligieron ese día para firmarlo. El edicto de expulsión de España también fue. También, entonces no eligieron, fue de casualidad. Lo tengo, después si quieren ver después en la próxima charla lo vamos a ver. Como Alex Denison tiene sus que trabaja con Alex Denison, obviamente, y ya Muy bien, o sea, hasta aquí esta primera charla, como les dije, del señor que venía a demostrar. ¿Se acuerdan que dijimos estudiar el historial de este espía? Acá estudiamos un historial que va desde la época de Jacob hasta nuestros días. Y es fidedigno. Realmente demostró que fue fidedigno al pie de la letra, tal como dice. Un ser humano jamás escribir algo así. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Respuestas? Tenemos que sentarnos a decidir. ¿Hacemos un break? Hacemos un break. ¿Seguimos? Hay otro detalle de